apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Parece que eran centroamericanos los hermanos que estaban ahí. Y en las oraciones. El que sigue, ¿cuál es el otro texto? Y importantísimo, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. O sea que esto es un misterio. Hay algunas iglesias que yo tuve la ocasión de ver una persona que se le cayó el vino y aventarse de cara al piso a lamer el vino que se cayó, porque ellos piensan que cuando están haciendo esto que nosotros le llamamos la Santa Cena, el vino se transforma literalmente en la sangre de Cristo. Usted habrá visto yo he visto procesiones que sacan una hostia con un círculo de oro, porque después que ellos le hacen los ritos, ese pedazo de pan se transforma en el cuerpo literal de Jesucristo. Por esa razón, nosotros aclaramos que el vino es un símbolo de la sangre de Cristo y el pan es un símbolo del cuerpo de Jesucristo, que es algo muy diferente. Eso se llama transmutación, que quiere decir transformar el vino en sangre y transformar el pan en carne, literalmente, como que Cristo acaba de morir. Pienso que Cristo no necesita morir cada rato. Su muerte en la cruz del Calvario es la que nos ha llevado de una manera poderosa a entrar en una bendición muy especial. El libro de los Hebreos, usted puede leerlo, que dice que la muerte de Cristo fue una sola vez. Una sola vez fue la muerte de Cristo. O sea que Cristo no tiene que morir 50,000 veces para que usted pueda llegar a ser salvo. Cristo murió una sola vez y su muerte fue suficiente para que nosotros podamos ser limpiados para entrar en la presencia del Señor. Otra cosita, el día martes estamos estudiando lideranza, ministerio y lideranza, y yo le estaba explicando, porque ya salimos del contexto de lideranza y estamos ahora en la doctrina. Y una de las doctrinas que estuve explicando es sobre la sangre de Jesús, que es importante. La Biblia dice que Jesucristo en la cruz del Calvario no solo murió por mí, no solo tomó mi lugar, no solo tomó el lugar que era mío de morir por mis pecados, sino que su sangre, porque el libro de Isaías profetizó que por sus llagas seríamos curados. O sea que la sangre de Cristo me limpia a mí de todo pecado, pero también la sangre de Cristo me sana de toda enfermedad. Miren qué tremendo. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor? La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. ¿Cuál era el punto en el Antiguo Testamento? El pueblo iba, llevaba su animal, mataba el animal que le tocaba. Si era pobre, un par de palominos. Si tenía una oveja, depende de lo que tenía, un novillo, una vaca, bueno, lo que tuviera. ¿Y qué hacía la sangre que cuando entregaban el sacrificio? La Biblia dice que la sangre cubría el pecado, mas no lo limpiaba. ¿Qué es eso? Vamos a suponer que esto que yo tengo aquí es una mesa. Entonces, permiso, se me derrama una comida, se me derrama algo aquí, se mancha la mesa. ¿Qué es lo normal que nosotros deberíamos hacer si se mancha la mesa? ¿Cómo? Quitarle la mancha. Bueno, pero en el Antiguo Testamento los judíos sacrificaban un animal
y tapaban la mancha, la tapaban. No limpiaban el pecado, lo tapaban. Así como los gatos cuando hacen sus cosas lo tapan en medio de la arena. ¿Qué es lo que hace Jesús cuando Él viene a morir por nosotros? Va a la cruz del Calvario y Él sabe que no puede quedar mancha, porque la propia palabra dice que no mancha alguna ni cosa inmunda entrarán por sus veredas. Jesús no tapa el pecado, sino que lo limpia, lo purifica. Y por su sangre y por sus llagas somos nosotros salvados y curados. Démosle un aplauso fuerte al Señor. Esa es la diferencia, porque muchos de nosotros tenemos que entender que amamos al pueblo de Israel con todo mi corazón. Creo Israel, la niña de sus ojos. Pero déjeme explicarle algo. Nosotros no somos judíos. ¿Aló? Ni espirituales, ni judíos. Nosotros no somos judíos. Y es más, yo le pregunté a un maestro judío, le dije, ¿puede un cristiano convertirse en judío? Me dijo que no. Y dice, ¿por qué? Porque tiene que negar al Mesías. Tiene que apostatar la fe. Entonces que el judío está está en otra dispensación, está en otro pacto diferente con Dios. Nosotros estamos en un pacto donde Cristo viene al mundo y nos presenta el pecado y tenemos que arrepentirnos, aceptar a Cristo como nuestro Salvador. ¿Para qué? Para ser parte del plan redentor de Jesucristo en la vida que nosotros estamos participando. Somos parte del cuerpo de Cristo, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es Cristo? La cabeza de la iglesia. Sin embargo, usted nunca va a escuchar que Jesús es la cabeza del pueblo de Israel. Es más, la Biblia profetiza en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Pablo lo utiliza y dice: la piedra desechada por los edificadores vendrá a ser la piedra angular. ¿Cuál es la piedra angular? No sé si los hermanos que trabajan en la construcción me pueden ayudar con qué es una piedra angular. La piedra básica, la piedra que aguanta la construcción, la piedra que tiene el sopor de todo lo que pasa. Eso es lo que hace Jesucristo en la vida de un hombre. Es la esquina, es la piedra angular. Lo que desecharon, lo que rechazaron, lo que tiraron, lo que escupieron, viene a ser ahora la columna vertebral. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor? El libro de Apocalipsis muestra la función de la iglesia. Hay 7 iglesias. Algunos han interpretado que son 7 dispensaciones diferentes de la iglesia. No voy a entrar en discusión, pero tenemos a Filadelfia, Pérgamo, Éfeso, muchas de las iglesias que cada una tiene una característica diferente. Pero algo interesante es que dice que hay un ángel caminando entre medio de los candeleros. El Señor revela en la escritura, en el libro de Apocalipsis, puede leer 1, 2 y 3, que ese ángel de la iglesia es el Señor llamando a sus ministros. El libro de Hebreos nos explica que Dios es el que hace a sus ministros llamas de fuego. Repito, Dios es el que hace a sus ministros llama de fuego. Y dice Apocalipsis, el ángel de la iglesia camina entre medio de él. Dios nos ha llamado a los ministros, a los pastores, a velar, a encender, a iluminar la vida del pueblo del Señor. Es difícil, hermano. Muchas veces el pastor tiene una visión, la gente no lo entiende. Y es normal que no lo entienda.
porque usted no es el pastor. ¿Me está entendiendo? Es como el constructor, el arquitecto, el ingeniero. No es lo mismo que el que está trabajando, que el que está poniendo el bloque, que está construyendo. No es lo mismo porque él está viendo todo lo que está pasando. Muchas veces no entendemos lo que está pasando y tenemos que entender que Dios tiene un propósito y un plan y se va a ejecutar. No podemos caer en la ignorancia de meter a Dios en una cajita de fósforos. Nosotros estamos en una cajita de fósforos, pero Dios está en el firmamento inmenso de toda la humanidad y ahí está Dios mirando nuestras limitaciones y Él en esa limitación nos ha llamado para ser instrumento de bendición y ser de grande misericordia para el pueblo del Señor. Otra cosita más, la iglesia. En el Antiguo Testamento, muchas personas dicen que la iglesia es Israel, cosa que no es cierto. En el Antiguo Testamento, la iglesia no existe. ¿Aló? La iglesia no existe. Sin embargo, hay iglesias que dicen que todas las promesas y profecías que estaban para el pueblo de Israel son para ellos. Y por eso la iglesia tradicional no acepta el nacimiento de Israel, ni tiene un embajador en su sede mundial, porque no pueden aceptar el nacimiento de Israel, porque ellos dicen que ellos son la Israel del Antiguo Testamento, cosa que es falso. La iglesia tiene como fundamento la gracia del pueblo de Israel, la bendición y la promesa. Pero la iglesia nace el día de Pentecostés. El día de Pentecostés es el certificado de nacimiento de la iglesia. Hasta ese día todos éramos parte de un plan redentor, todos pertenecíamos al plan de Dios, pero el día de Pentecostés el apóstol Pedro llega a Jerusalén y por primera vez mete las llaves del reino y el apóstol Pedro hace ¡ja! Cuando abre el reino descendió el Espíritu Santo y entonces se instaura la iglesia de Jesucristo, que ha sido comprada y redimida por la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. La iglesia ha sido refugio para multitudes de personas. La iglesia ha abierto sus brazos porque es un cuerpo y Cristo es su cabeza. ¿Qué quiere decir? Que el que tiene que pensar en la iglesia es Cristo. Nosotros tenemos que trabajar para Él, servirlo a Él, ministrarlo a Él, entender que la obra no es mía. Esto no es para nosotros hacernos famosos ni dinero. Esto no es para sentirnos poderosos y hacer lo que nos da la gana, hermanos. Estamos aquí porque Él nos ha convocado, nos ha llamado a glorificarlo a Él. Pastor, usted tiene pruebas indubitables de lo que usted está diciendo. Sí. Juan el Bautista, que está en la transición del Antiguo al Nuevo Testamento, Juan el Bautista entiende el plan de la iglesia. Cuando van y le dicen, pero Juan, Jesús se ha hecho más famoso que tú. Chacho, Él está acabando, tiene una bendición tremenda y está haciendo cosas grandes. Juan podía haber dicho, eso no puede ser. Aquí el profeta soy yo. Yo soy el bárbaro. Pero Juan contesta y dice, es preciso que yo mengüe para que Él sea enaltecido. Oye, eso está tremendo. Juan dice, sí, yo soy profeta, sí, yo tengo el llamado, sí, vine a preparar el camino, sí, el Mesías viene y yo no lo soy, sí, y tenía el ministerio de Elías, mire todo el revolú que tenía Juan, tremendo. Y fue tan impactante el ministerio de Juan,
que cuando Cristo apareció, Herodes dijo: Juan ha resucitado. Tremendo. Juan ha resucitado. O sea que la mente de Herodes, Juan estaba vivo todavía. Y eso es lo que hace el poder del Espíritu Santo. Pone a la gente, lo pone vivo, lo levanta, lo usa, lo pone en bendición y hace las cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque la gracia, el amor y la bendición de Dios está presente en ese lugar. Mire el hermano que está a su lado y diga: Cristo está contigo. Dígaselo, mi hermano. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. Cristo está contigo. God is with you. Jesus is with you. Dios está contigo. Jesús está contigo. Ay, 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 ay. La iglesia, por supuesto, el Señor Jesucristo en un momento de su ministerio hace una revelación que va a durar más de 20 siglos. ¿Cuál es la revelación que Jesús tiene? Dice: y vi caer a Satanás del oriente al occidente. Mire la visión que tuvo el Señor Jesús de Satanás. Y dijo: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Escúcheme. Las puertas del infierno o del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Usted puede decir: pero pastor, ¿qué está tratando de decir? Es que la iglesia no es la asamblea de Dios. La iglesia no es Monte Santo. La iglesia no son los pentecostales. La iglesia no son ninguna denominación, ningún templo. La iglesia no es el edificio. La iglesia no son los diáconos, el pastor. La iglesia es Jesucristo, es la iglesia. ¿Y qué dice la Biblia? Nosotros los pámpanos y Jesús es la vid verdadera. O sea que pegados a Él, puestos en Él, nosotros podemos recibir la bendición y la gracia de Dios en nuestro pueblo. Yo sé que en muchos de los países de nosotros no hay tradición vitivinícola. Para los que no hablan inglés, eso no está en inglés. Vitivinícola quiere decir vinos. No hay mucho vino ni aceitunas. Son países fríos. Los italianos llegaban a Argentina. Por eso cuando alguien te ve con un saco un poquito corto y dice: che, pareces italiano. Sí. Y debajo del brazo te traían un sarmiento. Un sarmiento. ¿Qué quiere decir sarmiento? Un pámpano. Para los que no hablan inglés. Y venía eso dormido. El pámpano se duerme, pero ese pámpano tiene dentro de él algo que se llama yemas. Yemas. Cada yemita es una rama. Cada ramita puede tirar 10, 15 racimos de uva. Entonces usted después que vino de allá, lo secó, lo traían a Mendoza, la zona de Cuyo, San Luis, Mendoza y todas esas partes, norte de Córdoba, y volvían a sembrar el pámpano y despertaba. Y así los italianos empezaron sus viñas, muy famosas por supuesto, compiten con el vino francés, italiano, y es tremendo, esos son muy famosos, esos vitivinícolas. Y así Dios a veces nosotros tenemos que entender, Dios trata con la iglesia de diferentes maneras. Y no podemos dejar que el enemigo tome control del asunto. Dios nos ha llamado a nosotros a hacer la obra del Señor. Ayudar al pobre, a estar con el que está sufriendo, a llorar con el que llora, a reír con el que ríe. Ese es el plan de la iglesia. Ese es el propósito de Dios para la iglesia. Por supuesto, a veces uno dirá: pues wow, todo lo que uno tiene que aguantar. No voy a hablar de eso porque necesito un par de cultos para hacer expresión de todo eso.
pero no le voy a robar el protagonismo al ministerio, al llamado, a la obra de Dios. No le voy a robar el protagonismo. No voy a dejar que nadie me quite la bendición, que yo pueda glorificar al Señor y agradecerle por todas las cosas que Él ha hecho con nosotros. Anoche, por ejemplo, estuvimos en la casa de la familia Villalba. Bueno, Villalba, como quiera suenan bien las dos formas. Tuvimos un tiempo tremendo. Yo pensaba y recordaba cuando nosotros empezamos aquí. No sé si Osiris se recuerda dónde estábamos los cultos los martes. ¿Tú te recuerdas dónde eran los cultos los martes? ¿Dónde eran, Osiris? En la puerta. Ahí en la puerta, con una mesa y 4 sillas. Ahí eran los cultos, los martes. De repente le dije yo a los hermanos, se acabó eso, vamos para la nave. Ah, pero si aquí no hay nadie. No me importa que no haya nadie, vamos para la nave. Y el Señor nos honró. Y me acuerdo que Osiris y Patti se hicieron cargo de ese culto de los martes. Y Dios nos bendijo, porque yo me incluyo, yo estaba ahí también. Y la bendición empezó a fluir poco a poco. Poco a poco. Dios ha sido fiel. Y la iglesia no ha perdido su sabor. ¿Eh? ¿Por qué, pastor, usted dice eso? La iglesia no es un sazonador. La iglesia no es un asado. La iglesia no es un churrasco. Pero la Biblia dice, Jesús hablando a sus discípulos en parábola: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. La sal en la época de Jesús era súper importante. Todavía hoy sigue afectada la palabra sal, porque ¿cómo se llama? Salario. ¿Qué es un salario? Porque en la época de Jesús te pagaban según el valor de la sal. Imagínese usted lo importante que era la sal. En el Antiguo Testamento usted no podía hacer un sacrificio si a ese sacrificio no tenía sal. Había que salar el animal para que hubiera un pacto eterno entre el sacrificante y el Dios maravilloso que aceptaba su sacrificio. La sal. ¿Qué más? La sal conservaba el pescado que los galileos sacaban del mar de Galilea y tenían que transportarlo. En aquel entonces no había frigoríficos, no había neveras. ¿Cómo lo hacían? Lo salaban y hacían que el pescado pudiera durar más tiempo y podían negociar y hacer su dinerito. O sea, cuando Jesús le dice a los discípulos y a los cristianos: vosotros sois la sal de la tierra, ustedes son los que conservan la comida. Ustedes son los que le dan sabor a esta tierra. Ustedes son los que traen la bendición a donde usted está, donde usted se mueve. ¿Con quién te mueves? Vosotros sois la sal de la tierra. Wow. Démosle un aplauso fuerte al Señor, aleluya. Bueno, pastor, eso suena bonito, pero ¿y qué pasó con la luz? No quiero ser un poquito abstracto, ni tampoco, no me gusta la gente que usan palabras difíciles. Creo que es un ignorante compartiendo su ignorancia con otros. Gente que aparece con palabras en griego, en hebreo. Muchachos, no hablan español ni inglés y hablan hebreo y griego en un culto. Y digo, wow, está tremendo eso. Si es para aclarar una revelación, correcto. Pero lo primero que me sorprendió cuando fui a estudiar la Biblia fue cuando mi maestro empezó a enseñar acerca de la química
y la Biblia. ¿Qué tiene que ver la química orgánica, la química inorgánica? Estas cosas que tienen que ver con la Biblia. Pues muy fácil. Lo primero que se hace en la química es estudiar el átomo. El átomo. Y el átomo tiene un núcleo y tiene unos iones, se llama iones el núcleo, que van moviéndose para todos lados. Y tiene un vacío, un espacio poderosísimo, inmenso entre medio de lo que es la milimétrica, macro, la microespacio que tienen allá adentro. Estoy hablando fuerte. Cuando nosotros vemos el hombre está lleno de ¿qué? De células. Y cada célula tiene un núcleo y tiene, bueno, increíble el espacio de cada uno de estos. Entonces cuando la Biblia dice, vosotros sois la luz del mundo, nosotros tenemos un espacio profundo dentro de nosotros capaz de recibir la bendición, la unción, el poder, la gracia de Dios. Usted nunca va a ver un perro hablando en lengua. Usted nunca va a ver una vaca llorando de agradecimiento a Dios. Usted nunca va a ver un perro gritando y cantando. Nunca. ¿Sabe por qué? Porque ellos no tienen esa capacidad que tiene el hombre. No tiene el aliento. El animal tiene un hálito de vida. No tiene el aliento, el soplo de parte de Dios, que le da la capacidad de poder ser un adorador de parte de Dios. Porque Jesús dice en su palabra que anda buscando ¿qué? Adoradores en espíritu y en verdad. El hombre es el único ser sobre esta tierra que puede adorar a Dios. Ni los ángeles pueden hacerlo. Los ángeles pueden rendirle pleitesía, pueden cantar, pero los ángeles no se pueden arrepentir. Los ángeles no se pueden quebrantar. Los ángeles no pueden hablar en lenguas. Los ángeles no pueden confesar sus pecados. Pero los hombres sí. Por eso la Biblia dice que nosotros juzgaremos a los ángeles. Mire qué tremendo. Juzgaremos a los ángeles en el tiempo final. Mi amado, mi querido hermano, mi amigo, si hay alguien que me visita, mi amigo, Dios te ama y tiene un propósito para tu vida. Y te he soltado, como se dice, 4 centavitos, no has visto el peso completo. Cristo te ama y tiene un propósito y un plan para tu vida. Entrégale a Él tu vida y vas a ver la gloria de Dios. ¿Hay alguien aquí que quisiera darle su vida a Jesucristo? Yo estoy dispuesto a orar por usted. Tranquilo. Aceptar a Cristo en tu corazón sería el negocio más grande de tu vida. Más grande. Tengo todo el tiempo posible para que usted tome esa decisión y diga: yo voy a aceptar a Cristo como mi Salvador. Escúcheme, no va a cambiar su religión. O yo no predico religión. Yo estoy hablando de Cristo, del que murió en la cruz del Calvario, entregó su vida por mí y por ti. De ese Cristo estoy hablando. ¿Lo quieres? Levanta tu mano ahí donde está. Yo estoy dispuesto a orar por ti. Eso está clarito, más claro que la. ¿Hay alguien ahí? Levante su mano, no tenga miedo, que yo estoy temblando. ¿Por qué, pastor, hace usted ese llamado? Porque la Biblia dice que el que me confiese delante de todos, yo lo confesaré delante de mi Padre. Qué terrible. Lo confesaré delante de mi Padre. Vamos a orar. Después que termine el mensaje, vamos a orar. Creo que este es el momento. ¿Hay alguien aquí que quiere esa oración? Tal vez lo tenga que llamar por nombre. Número de seguro social. Número de pasaporte. ¿Hay alguien aquí que quiere aceptar a Cristo? Yo estoy dispuesto, ahora no tenga miedo. Tranquilo.
Al contrario, la Biblia dice que cuando alguien acepta a Cristo hay fiesta en el cielo. Si usted quiere hacer una fiesta hoy en el cielo,